Ok, entonces vamos a tener un nuevo video. Vamos a entrar a la calorimetría diferencial de barrido. ¿Sí? Digamos, en esta parte, sí, es siempre análisis térmico, solo que un poquito más sofisticado, ¿no? Más interesante. Entonces vamos a platicar un poquito de esta calorimetría diferencial. Eh, digamos, bueno, solo para tener acá presente esto, ¿no? Que cuando uno veía calorimetría, ¿no? En fisicoquímica uno, pues siempre es el mismo principio, ¿no? Nosotros lo que estamos buscando, ¿sí? Es el calor específico, ¿sí? De alguna sustancia, ¿sí? Entonces nosotros vamos, como quien dice, a buscar ese calor ganado, ¿no? De acuerdo a una temperatura, ¿sí? Entonces, todo lo vemos en función sobre todo de la temperatura, ¿sí? Entonces, recuérdense, ¿no? Que más o menos iba por ahí, ¿sí? Nosotros podíamos tener alguna sustancia que sabemos cuánto calor nos genera, ¿sí? Y tenemos una diferencia de temperatura en un volumen ya conocido de agua, por ejemplo, ¿sí? Y en base a eso nosotros podemos saber algún calor específico, ¿sí? Que necesitemos y nos puede servir como una especie, ¿sí? Como caracterización, ¿sí? De una sustancia o de algún material. Sí, entre también caracterización de las propiedades, ¿sí? Eh, químicas a veces, ¿no? O físicas, ¿sí? Sobre todo químicas cuando hablamos de entalpía. Sí, entonces nosotros buscamos calores de formación o calores de cambio de fase, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, recordando esto, pues más o menos lo que usamos, ¿no? Un calorímetro. Sí, entonces vamos a ver cosas bastante parecidas ahorita. Y este sería el DSC, lo que vamos a hacer. Si nosotros vamos a tener un sistema, ¿sí? En el cual vamos a tener una muestra y un lugar donde no va a haber muestra, ¿sí? Eso es lo primero importante. Y vamos a ir midiendo la diferencia de temperatura, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Sí, es decir, acá pues vamos a tener calentando la muestra y acá vamos a estar calentando un portamuestras vacío, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer, digamos? Pues vamos a usar siempre la temperatura, ¿sí? Como factor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un flujo de calor, ¿sí? Es decir, si por ejemplo acá empieza a haber una temperatura diferente en nuestra muestra acá, ¿sí? Por ejemplo, podemos, si acá por ejemplo se disparó la temperatura y acá sigue a una temperatura más baja, pues podemos calentar aquí, ¿sí? Entonces el flujo del calor, digamos, va desde la muestra hacia donde no hay muestra. Ahora bien, ¿qué pasa si por un proceso aquí se empieza a enfriar? ¿Sí? Es decir, empieza a absorber el calor que hay, digamos, dado por la temperatura. ¿Sí? Entonces, pues aquí comenzará a calentar. Entonces, el flujo de calor va de aquí hacia allá. ¿Sí? Más o menos, eso sería lo que vamos a ir midiendo. Entonces, como ven, son procesos termodinámicos los que vamos a ir midiendo. ¿Sí? Y igual nos vamos a asociar de la temperatura, ¿sí? Para poder conocer qué está pasando en nuestra muestra, ¿sí? Y eso es prácticamente un DCC, algo que nos va a ayudar a medir el flujo del calor, ¿sí? Si necesitamos más calor de este lado, si hubo es decir, vamos a ver al final procesos endotérmicos y exotérmicos, ¿sí? Procesos en donde, digamos, vamos a liberar energía en función del calor, ¿sí? Entonces, sobre todo, vamos a medir entalpías, ¿sí? No tanto energía libre, ¿verdad? Sino vamos a medir entalpías,
¿sí? De varios procesos que podemos pensar, ¿sí? Y podemos medir también procesos endotérmicos, ¿sí? Que también pueden ser importantes para caracterizar materiales, para ver purezas, etcétera. Entonces, pues sirve bastante. Entonces aquí está más o menos el aparatito, uno muy bonito, ¿sí? Vean. Esto pues regularmente sale, ¿verdad? Es casi que automático, sale y aquí se meten las dos muestras. ¿Sí? Después se le dice al programa que vamos a leer y vuelve a entrar. Aquí digamos es un horno altamente aislado. Sí, regularmente lo podemos hacer en atmósfera de nitrógeno. Sí, algunos experimentos, sobre todo si ustedes van a medir, por ejemplo, explosivos o van a medir, por ejemplo, aceites, gasolina, ¿sí? Entonces van a necesitar procesos oxidativos, ¿sí? Entonces, o una comidita, por ejemplo, ¿sí? Que también hay protocolos, ¿no? Se llama protocolo, ¿no? O procedimientos, ¿no? Para medir calorías, ¿sí? En alimentos, ¿sí? Entonces, este aparatito pues sirve bastante. Aquí pues vamos a ver, más de lo que yo sé, vamos a ver bastante de polímeros, ¿sí? Entonces vamos a hablar algunas cositas interesantes, pero sobre todo nos vamos a centrar en los polímeros, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver fusión y cristalización, eso es lo más evidente, ¿no? Recordar que la fusión, ¿sí? Es un proceso termodinámico, ¿sí? De cambio de fase. Y la cristalización también es otro proceso de cambio de fase. Entonces ahí perfectamente podemos medir entalpías, ¿sí? Entonces podemos encontrar la entalpía de fusión y la entalpía de cristalización, así como su temperatura también. Entonces podemos tener la temperatura de fusión también, ¿sí? Más exacta, ¿sí? Sin tanto problema, ¿sí? Podemos encontrar el punto de fusión también. Este pues, aparatito carísimo, pero lo podemos usar para eso. Puedo hacer reacciones sólido-sólido. Esto pues si no tengo experiencia. He leído que sobre todo cuando ustedes tienen dos líquidos, ¿sí? Requisito importante que no reaccionen a temperatura ambiente, ¿sí? Y sobre todo que sean sólido-sólido. Si son líquido-líquido, pues van a tener algunos problemas. Sólido-sólido, creo yo que es bastante bueno. Polimorfismo también, porque recuérdense que podemos medir transiciones, ¿sí? Por la temperatura. Entonces, una forma de identificar polimorfos, ¿sí? Es por medio de un poco de estas transiciones. Sí, puede ser que dos polimorfos tengan el mismo punto de fusión, pero no van a tener el mismo comportamiento térmico, es decir, alguna curva podría ser diferente, el calor, sí, que liberan en ese punto de fusión puede ser diferente, su entalpía, sí, digamos algo interesante es la farmacopea. Una de las tantas formas de medir el polimorfismo de algunos medicamentos es a través de DCC. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, una vez me pidieron una, que ya no se dio, una asesoría, ¿no? Que querían registrar un medicamento, sí, solo que la patente ya estaba dada, pero ellos querían, como quien dice, patentar un polimorfo distinto. Entonces, ¿cómo podrían hacerlo? Pues yo les dije, bueno, si tienen un DCC, se puede hacer en DCC. Si tuvieran un rayos X, se puede hacer en rayos X, y si tuvieran un infrarrojo, se puede hacer en infrarrojo. ¿Sí? Yo solo les di la información, ya no me pagaron, pero digamos que es algo bastante útil, digamos. Podemos medir grado de cristalinidad en polímeros, ¿sí? Sobre todo. Podemos medir la transición vítrea en un polímero también. Podemos medir cura de polímeros. Podemos medir estabilidad oxidativa, ¿sí? Entonces, lo que estoy hablando es lo que no vamos a ver. Entonces, lo que sí vamos a ver, pues lo vemos más a detalle. Estabilidad oxidativa, sobre todo en lubricantes, por ejemplo. Yo podría ver a qué temperatura, ¿sí? Se empieza a oxidar. Recuérdense que si se empieza a oxidar, cambia sus propiedades como viscosidad, ¿sí? Etcétera. Entonces, podría ser interesante para alguien que fabrique, ¿sí? Lubricantes o, por qué no decirlo, si yo voy a hacer investigación
y quiero, digamos, desarrollar algún material o algún compuesto que yo sienta que tenga propiedades de lubricante, ¿sí? Podría usar DSC para ver qué tan estable es, ¿sí? Entonces es bastante bueno el comportamiento para la descomposición, ya que puede llegar hasta altas temperaturas, entonces puedo saber cómo se descompone, cuánto calor requiere para descomponerse. Puede terminar pureza, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Y obviamente si es un calorímetro, ¿sí? Puede sacar calor específico, ¿sí? Bien, entonces, veamos más o menos cómo se opera. Sí, obviamente uno puede decir, bueno, operador, pero ya saben que el operador pues regularmente tiene un título profesional, ¿sí? O tiene maestría o tiene doctorado, ¿sí? Entonces, si es un equipo bastante caro, bastante sensible y que hay que tratarlo con mucho cuidado. Aquí en Guatemala, no sé, por ahí me dijeron que en Unifarm iban a tener uno, ¿sí? Porque la farmacopea, quiera que no, pues puede tener varios de sus procedimientos, ¿sí? En DSC, ¿sí? Entonces, pues es interesante poderlo hacer. Entonces, digamos, se coloca dentro de un crisolito, ¿sí? Vamos a ver los crisoles en un rato, ¿sí? En un crisolito se coloca la muestra, ¿sí? Y esta digamos, se coloca un portamuestras aparte para poder ir midiendo el flujo del calor. ¿Sí? Aquí dice que se puede colocar un gas inerte, ¿sí? Eso pues sí es muy importante, ¿sí? Desde luego si no van a medir estabilidad oxidativa, ¿sí? Y bueno, esto es muy parecido al TGA, es decir, vamos a ir en una rampa de temperatura. Entonces, al igual que en el TGA, vamos a tener vamos a poder graficar, digamos, algo, ¿sí? Que en este caso va a ser flujo de calor versus tiempo. Recuérdense que el tiempo lo vamos a transformar en temperatura, porque si nos vamos, por ejemplo, 10 grados por minuto, ¿sí? Yo sé que a los tantos minutos llegué a 800 grados y así, ¿sí? Y muy importante, este sistema sí, lo que más hay que cuidar es que sea isotérmico, ¿sí? Para que, digamos, vaya subiendo excelentemente bien, ¿sí? Y muy importante que el calor no se pierda, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Si ven, regularmente tiene una entrada de gas, así como también debería tener una salida de gas, que no se logra ver ahí en este equipo Perkin-Elmer, ¿sí? Pero debería tener una salida de gas, ¿sí? Para los gases que se generen adentro, ¿sí? Ahora los gases pues no nos van a interesar mucho, ¿sí? Pero pues sería, yo no he visto un acoplado a algo, ¿sí? Por ahí me puedo equivocar, de repente lo hay, ¿sí? Y bueno, aquí está más o menos el equipo, ¿sí? Yo voy a usar principalmente dos crisoles, ¿sí? Vean dónde está la muestra, ¿sí? Que aquí dice de sample, ¿sí? Y el de referencia que va a estar vacío, ¿sí? Entonces, estos van a tener un disquito otra vez, ¿sí? Que es realmente una termocopla, ¿sí? Un disco que le llaman de cromel, ¿sí? Y lo que van a tener es diferentes, digamos, cables, ¿sí? Que son muy importantes para medir exactamente el error al calor, al estos calentarse, ¿sí? Entonces, como ven, es un equipo muy preciso, también muy caro por eso. La idea es simple, ¿verdad? Pero hay que cuidar algunas cosas, ¿sí? Que me imagino que en instrumental ustedes deben saber. Este disco, pues, regularmente es de referencia, está hecho de una aleación que se llama Constatan, ¿sí? Y al final vamos a tener, digamos, vamos a poder ver transiciones endotérmicas y exotérmicas o procesos endotérmicos y exotérmicos y siempre en una rampa de temperatura. Entonces podemos obtener información cinética y termodinámica. Yo obviamente de cinética puedo encontrar calores, digamos, energías de activación. ¿Sí? Nuevamente, igual que en el DCC, igual que en el TGA,
muy parecido. Yo puedo tener diferentes rampas, ¿sí? Y entonces encontrar diferencias y sacar energías de activación, ¿sí? Entonces eso ya saben, es una información cinética y sobre todo información termodinámica, ¿sí? Cuánto calor liberó, cuánto calor necesitó, ¿sí? La entalpía, ¿sí? Y nuevamente se puede variar esa temperatura, regularmente es 10 grados por minuto, ¿sí? Pero puede variar, ¿sí? Si ustedes lo quisieran más lento o más rápido, es solo de pedirle al analista que lo haga o ustedes aprender a usar el software, ¿sí? O ustedes de repente aprender a usar el aparato, ¿por qué no? Lo que cuesta es la muestra, ¿sí? Porque la muestra pues hay que pesarla exactamente, ¿sí? Que tener mucho cuidado. Sí, y bueno, aquí está barreras energéticas y de activación. Entonces, más o menos aquí estaría, esto pues ya lo conocen, si el cambio en la entalpía es igual a un calor o una capacidad calorífica, si por delta T, ¿sí? El cambio en la temperatura, más una función, digamos, que está digamos, en función de la temperatura. Es decir, al final yo lo que estoy viendo es ese flujo de calor, pero lo estoy viendo midiendo temperatura. ¿Sí? Ojo con eso. Bien, entonces esta pues es una ecuación de flujo de calor. Entonces, nuevamente tenemos esto, ¿no? Solo para tenerlo más claro. ¿A qué nos referimos con esa ecuación? Entonces, nuevamente voy a tener la muestra aquí y voy a tener esto vacío. ¿Sí? Este crisol vacío y este crisol con muestra. ¿Qué va a pasar? Esta muestra se puede ir calentando, ¿sí? Y esto se va a calentar igual, es decir, los dos van a tener la misma temperatura. No va a haber diferencia de temperatura. Cuando la muestra se caliente, por ejemplo, porque, qué sé yo, se cristalizó o fundió, ¿sí? Cualquiera de esas dos cosas. Entonces, ¿qué sucede? La temperatura va a variar, ¿sí? Si el proceso es exotérmico, va a haber más temperatura acá que aquí, ¿sí? Por eso la referencia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el aparato? Como acá hay más temperatura, va a nivelar la temperatura, ¿sí? Es decir, va a calentar esta muestra o esta referencia y nos va a decir cuánto calentó, ¿sí? Pero nos la va a transformar en calor, ¿sí? En energía térmica, ¿sí? Con ese bendito aparato, ¿sí? Entonces, yo puedo medir, digamos, la curva. Esa curva me va a dar la entalpía, ¿sí? Más o menos. Entonces, vean que tengo dos termómetros, todo este que está súper calibrado. Entonces, como ven, es un aparato así súper caro, pero es porque hay que tener muchos cuidados. El principio es muy simple, ¿sí? Es decir, una resistencia, ¿sí? Que va a calentar si esta vaina se calienta, o una resistencia acá que va a calentar si esta vaina se enfría, para que estén iguales, ¿sí? Y de los dos lados tiene que haber una resistencia con la misma capacidad calorífica y todo bien medido y bien calibrado, ¿sí? Por eso el equipo es caro, ¿sí? El principio parece muy simple, ¿sí? Porque es solo dos estufitas, digamos que si veo que la temperatura es más, aquí empiezo a calentar y si veo que es menos, empiezo a calentar aquí, ¿sí? Entonces el principio es muy simple, pero nuevamente hay que tomar muchos factores en cuenta. Y por eso es carísimo. Y aparte, todo eso tiene que estar dentro de un hornito cerrado, ¿sí? Donde yo pueda controlar perfectamente la temperatura, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí está más o menos, entonces aquí está el hornito, ¿sí? Que es el que nos va a dar la temperatura, si es decir, 10 grados, 5 grados, lo que sea, ¿sí? Y aquí siempre vamos a seguir midiendo la temperatura, ¿sí? La temperatura tiene que estar igual. Cuando acá en la muestra, en S, ¿sí? Ocurre algún cambio, ¿sí? Nuevamente aquí empieza a calentarse y medimos ese cambio de temperatura,
¿sí? Ese cambio de temperatura, ya vieron, es proporcional a la entalpía, ¿sí? Si el cambio de temperatura es negativo o si es positivo, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de flujo de calor, hacia dónde va, a quién calenté, a la muestra o a la referencia. Nuevamente, si aquí ocurrió un proceso que liberó calor, esto se calentó más, ¿sí? Y por lo tanto, yo para nivelar esa temperatura, ¿sí? Caliento esto, ¿sí? Y nuevamente, si acabo un proceso que requirió calor, esto se enfría. Entonces tengo que darle temperatura aquí, ¿sí? Entonces decimos que el flujo de calor va de aquí hacia allá o va de acá hacia acá, ¿sí? Entonces puedo hablar de delta T negativo o delta T positivo, ¿sí? Porque tengo, como quien dice, dirección, ¿no? El calor va de aquí hacia acá o el calor va de aquí hacia acá, ¿sí? Entonces estoy midiendo flujos de calor, ¿sí? Y bueno, aquí están más o menos los crisoles, ¿no? También algo caros, dicen. No estoy seguro, ¿verdad? Pues yo los que vi siempre venían en bolsitas así, venían un montón. Pero sí parece que son bastante caros. Sí, aquí en Guatemala pues habría que ver, pero como no hay, o yo no conozco de una empresa que necesite un DCC, sí, tampoco les podría decir si alguien puede traer los crisoles. Digamos que el que vende este aparato, ¿sí? Donde yo lo coticé, es la empresa Medler Toledo, ¿sí? Y aquí tienen una casa que se llama Precisión, ¿sí? Precisión pues vende un DCC en $100,000, por ejemplo. Es que 700,000 quetzales, o sea, es casi que una casa podría yo comprar a ese precio. Obviamente fuera de Guatemala pues, son más baratos, sí, pueden llegar a costar $10,000, sí, por ahí, sí, algunos, sí, o podrían empezar a contar como tal vez muy poco, $10,000, tal vez unos $50,000, $30,000, por ahí debe de estar el precio donde se sea afuera. Sí, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que regularmente la gente usa? La gente usa regularmente de aluminio, ¿no? Económico y a baja temperatura. Si ustedes sobre todo van a medir polímeros, ¿sí? Digamos, digamos, todo lo orgánico más o menos se va a ir descomponiendo por 600 grados. Más allá de eso, digamos, no necesito otro equipo, ¿no? Entonces, pues regularmente el aluminio es lo que yo vi que se usó siempre. Por ahí alumina también se puede usar. Entonces es para altas temperaturas, también se puede usar. Cobre, si van a utilizarlo como catalizador, es decir, si yo deseo ver cura de polímeros, entre otras cosas. Oro, obviamente, temperaturas altísimas, pero carísimo. Platino, temperaturas también altas, pero también carísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos usar? Alumina o zafiro, ¿sí? Zafiro, pues ya saben, es alumina cristalina, ¿sí? Por si, digamos, tengo algún problema que mi muestra reaccione con óxido de aluminio, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos, sí, nuevamente algunos crisolitos. Si ven, tienen como su salida de calor, ¿sí? Para que el gas salga, no puede ser como una olla de presión, ¿verdad? Sino tienen que tener un agujerito para que salga el gas. Bien, y esto sería un termograma, ¿sí? Así a grandes rasgos. ¿Sí? Vean que es un polímero, ¿sí? Sería el PET, ¿sí? O politereftalato de etileno, ¿sí? Entonces, vean, más o menos así empieza. No les sabría decir por qué empieza así. Solo digamos que cuando ustedes sienten, empieza acá y se tira. En algunos casos, si el polímero no está, si el polímero ya está curado, si yo lo que quiero ver es la transición vítrea, ¿sí? O quiero ver el comportamiento térmico del polímero ya curado, ¿sí? Coloco la muestra ya curada. Entonces, ahí podría medir algo que se llama temperatura de transición vítrea. Nuevamente, recordar más o menos lo que hemos hablado. ¿Sí? Los polímeros, ¿sí? Tienen
como quien dice, dos fases, ¿sí? Una que llamamos vítrea, que es cuando son más sólidos o más cristalinos, ¿sí? Y otra que llamamos gomosa, ¿sí? Como de rubber, ¿sí? Entonces es cuando ya se vuelven dúctiles, ¿sí? Entonces cambian esas propiedades. Muchas veces, pues, esa temperatura varía, ¿sí? Y nos ayuda a saber qué tan estable es o hasta dónde o hasta qué temperatura puede, digamos, tener sus propiedades, ¿sí? Entonces, esto pues podría ser interesante. En DCC cuesta verlo, a mí nunca me gusta usar DCC para temperatura de tensión vítrea, pero hay gente que sí le gusta porque siente que es más exacta que midiéndola por DMA, que es lo que vamos a ver la otra semana, ¿sí? Siguiendo con esto del análisis térmico. Entonces acá se encuentra una tangente, ¿sí? Y se calcula la mitad y esa es la temperatura, digamos, se ve acá, ¿sí? De transición vítrea. Vean que aquí yo tengo un evento exotérmico que regularmente puede ser la cristalización y acá tengo un evento endotérmico que podría ser el punto de fusión, ¿sí? Entonces, si yo quisiera saber el calor, meto una curva acá y calculo el área y esa va a ser la entalpía. Muy importante, tengo que pesar exactamente lo que metí ahí, porque para buscar esto me da un calor, ¿sí? Pero yo necesito saber el calor por cada gramo de muestra, ¿sí? Si es algo puro, yo los gramos los puedo pasar a moles y tendría el calor por mol, ¿sí? Entonces vean, entonces sí podemos hacerlo. Esto podría ser la descomposición, ¿sí? A altas temperaturas, vean que también es un proceso exotérmico. Para la cristalización, a veces mientras más finita sea esta curva, digamos, más puro es nuestro compuesto. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vean siempre lo mismo, solo que vean, aquí está la cristalización. Entonces esto mismo se hace con el aparato, no crean que tienen que sacar esto, ¿sí? Y después con un programa van a calcular el área bajo la curva, ¿sí? No, esto lo puede hacer en el mismo aparato. Ustedes tiran una curvita acá, el mismo software regularmente lo trae. Ustedes tiran una curvita aquí y si quisieran, y si ustedes sienten que esto está mal, todavía podrían hacer una curvita acá. El programa les va a decir cuánto pesaron, ¿sí? Entonces más o menos les puede dar en calorías o en julios o en lo que ustedes quieran, ¿sí? Su energía. Entonces, por ejemplo, este proceso costó 7.96 kilocalorías por gramo. Vean que, como es exotérmica, ya saben, puede ser negativa, ¿sí? Y la fusión, ¿sí? Que requiere energía, si es un proceso endotérmico, vean que acá les dice el flujo del calor, ¿sí? Regularmente son unidades arbitrarias, ¿sí? No es algo que me lo dé el aparato, no interesa, ¿sí? Y si yo quiero calcular, pues sencillamente el aparato me lo dice, ¿sí? Vean, aquí yo puedo ver y el punto de fusión gastó una energía de 8.04 calorías por gramo, ¿sí? Entonces vean, bastante bueno. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente el PET para que vean la temperatura de transición vítrea. ¿Sí? Vean que aquí ya lo vamos a ver. Regularmente uno mide, uno trata de seguir esto. ¿Sí? Entonces tira esta gráfica. Si ven es esta línea, si ven esta línea toca más o menos el flujo del calor. ¿Sí? Y aquí tira otra línea. En medio de esas dos líneas está esta y tira más o menos una línea acá, como que tangencial sobre eso, ¿sí? Y mide uno la mitad. Esa va a ser la temperatura de transición vítrea. Que acá estaría, si es escala de 10 o de 20, vamos a ver, no anoto muy bien, pero digamos, podríamos decir, si fuera escala de 10, como 85, ¿sí? Entonces, sigamos. Vean acá, tenemos otro DCC. Vean, a mí no me gusta porque la temperatura cuesta ver, ¿verdad? Este será un evento, pero acá, como está hecho por alguien que sabe, podemos ver que cabal es, hay que buscar más o menos esto como una S, ¿sí? Cuesta verlo, yo sí no tengo mucha experiencia calculando eso. Aquí habría que hacer una línea solo que hacia abajo para seguir ese flujo de calor y aquí habría que hacer una línea medio recta, ¿no?
acá y se saca una tangente acá y se mide la mitad, ¿sí? Entonces veamos, DCC con TGA también puede ser interesante. Acá yo mido algunos eventos. Vean dónde se está perdiendo masa. Vean aquí, aquí hay un punto de fusión, pero no se pierde, digamos, en DGA. Vemos que en el punto de fusión, pasando al punto de fusión, que empieza a perderse la masa. ¿Sí lo ven? Empieza a perderse la masa. ¿Sí? Y vean que acá hay un punto, ¿sí? En el cual hay un pequeño evento, ¿sí? Y aquí hay otro punto, ¿sí? Donde también podemos ver un evento. ¿Sí? Entonces nos podría ayudar a entender algunas cuestiones estequiométricas. ¿Sí? Y bueno, ahora sí entremos un poco a los polímeros. ¿Sí? Entonces ahí hay una curva de SC, ¿sí? Del polietileno de alta densidad. ¿Sí? Entonces vean nuevamente, aquí tenemos la temperatura de transición vítrea. ¿Sí? Nuevamente hay que saberla encontrar. El polímero tiene que estar curado. ¿Sí? Y tendríamos esto y tendríamos esto. Saco una tangente acá, mido la mitad y esa sería mi temperatura de transición vítrea. Tengo una temperatura de cristalización que hace que es exotérmico. Noten que ahora el flujo del calor es al revés. Entonces, ojo, depende del aparato. El aparato les dice hacia dónde va el flujo. ¿Sí? No se les olvide eso. Entonces, este tiene el endotérmico hacia arriba. Y algunos sencillamente le ponen endotérmico hacia arriba y tienen la temperatura de cristalización y la temperatura de fusión. ¿Sí? Entonces son tres cosas que nos interesa saber en DCC de polímeros. ¿Sí? Vean, por ejemplo, cuando nuevamente usé papel film para la Navidad, ¿sí? Supe que a 180 grados, ¿sí? Todavía el papel film aguanta en el horno, ¿no? Ya pasado por ahí por 250 empieza el punto de fusión, ¿sí? Entonces, por eso sabía que me iba a aguantar a 200 grados, ¿sí? Cuando hice mi comida navideña. Entonces, bueno, aquí tenemos esto, pues obviamente hay que ampliarlo, ¿sí? Si ustedes quieren medir la medida de transición vítrea acá, entonces noten que ustedes colocan, ¿sí? Una línea acá de tangente, digamos, tangencial, digamos, ¿sí? Y si ven aquí, agarran acá como una tangente, ¿sí lo ven? ¿Sí? Y a la mitad, ¿sí? A la mitad tienen la temperatura de transición vítrea. Si ven acá es 83.834. Eso también se los puede sacar el programa. ¿Sí? Ustedes pueden medir y le pueden medir la mitad, ¿sí? Y él se lo saca. Entonces la temperatura de transición vítrea de este polímero, ¿sí? Se encuentra en 83.34. Sí, siempre hay el evento, digamos, empieza, o la transición vítrea empezaría en 77, vean que aquí empieza a subir, y termina en 89, ¿sí lo ven? Entonces, porque por aquí empieza, ¿sí? Entonces por acá termina, ¿sí? Entonces vean, esos son datos que eventualmente podrían ayudarles para pureza, por ejemplo. Vean acá el poliestireno, por ejemplo, se pesaron 9.67 miligramos. Ojo que los cristales son bien pequeñitos, ¿sí? Entonces aquí es donde viene mucho la habilidad del técnico, ¿sí? Que lo va a hacer, ¿sí? El técnico tiene que pesar una cantidad bien, bien pequeña. Entonces tiene que ser alguien muy, muy hábil para pesar, ¿sí? Cantidades pequeñas o alguna técnica, tal vez con si el polímero no está curado, tal vez con la punta de una micropipeta, ¿sí? Agarrar un poquito y darle un golpecito y ver si cae un poquito, ¿sí? Si es un líquido, medir con una micropipeta casi que por capilaridad e ir muy poco a poco, ¿sí? Saca una gotita, por ejemplo. Bien, entonces acá pues nuevamente tenemos la transición vítrea. Vean, aquí hay que hacer una tangente acá. Eso no me gusta, vean este evento, pareciera un evento, ¿sí? Y acá, y ya se saca una especie de tangente acá, ¿sí? Que toque ambas líneas, ¿sí? Y tendríamos acá, digamos, la temperatura de transición vítrea.
Si lo ven, que es 104.22, el del poliestireno. Aquí pues nos puede servir también para ver pureza, ¿sí? O grado de cristalinidad. Entonces, vean una mezcla, ¿sí? De PET. Vean qué diferente es la curva. La curva es grandísima, ¿sí? Cuando son miscibles, sobre todo con algunas fases. ¿Sí? Si tiene solo 20%, vean, ¿sí? Vean, ya baja. Si tiene 10, si tiene 5, entonces vean, cambia bastante, digamos, de este que sería bastante puro, solo 0.2, ¿sí? Y vean, ustedes tendrían acá la mitad de la curva en 83. Ahora, en este que es un blend, ¿sí? Vean, 78. ¿Sí? Entonces uno le puede servir un poquito para encontrar, como quien dice, algunos parámetros de pureza. Aquí tenemos algunas cuestiones, pues la gente que sabe, digamos, ve el efecto de la cristalinidad. Es decir, si yo tuviera dos polímeros, ¿sí? Dos polietilenos, digamos, o dos polipropilenos, ¿sí? Y tuviera uno, digamos, isotáctico y otro atáctico, ¿sí? Probablemente pueda haber esto, el atáctico con una gran transición vítrea, ¿sí? Y el más cristalino, pues casi no se nota. ¿Sí lo ven? Puedo ver según la orientación, es decir, nuevamente, si está mejor empaquetado, ¿sí? Puedo ver esto también. También si está bien entrecruzado, es decir, si está bien curado, ¿sí? También puedo ver diferencias, ¿sí? Viendo la temperatura de transición vítrea. Y si tengo copolímeros, aquí, si el copolímero no está chilero, si el blend no está chilero, vean, lo puedo ver como bloques, ¿sí? Entonces, si ven, aquí puedo ver un polímero que tiene una transición vítrea y aquí hay otro polímero, ¿sí? O otro material que tiene otra transición vítrea. Mientras que si está bien, vean, la entrada estaría cabal aquí, si lo ven, y la salida estaría cabal aquí, si lo ven. Entonces está mucho mejor distribuido, ya no está en bloques. Entonces como que el copolímero es mucho más miscibles entre sí o más afines. ¿Sí? Aquí tenemos más o menos lo mismo. ¿Sí? Vean, aquí tenemos un polímero A, aquí tenemos un polímero B y el blend de A y B. Vean, aquí estaría la transición vítrea de B, cabal, casi igual, y la transición vítrea de A. ¿Sí lo ven? Entonces, esos componentes no, digamos, hay un bloque de B y hay un bloque de A, ¿sí? Que funden o cambian sus propiedades a diferentes temperaturas. Mientras que si son más miscibles o se pueden o son más afines, ¿sí? Va a hacer que haya una sola transición vítrea, probablemente algo así. ¿Sí? Entonces, también nos puede dar información de esto. ¿Sí? Bien, entonces nuevamente tenemos muchas aplicaciones y entonces lo que vamos a ir buscando es la medida de transición vítrea, digamos el de cristalización y el de punto de fusión. ¿Sí? Nos va a ayudar para identificar. Podemos medir también el curado, ¿sí? Podemos medir grado de cristalinidad y a veces es difícil nuevamente usar DCC, no siempre nos va a ayudar. Entonces, para ver cristalinidad, a veces pues podemos usar difracción de rayos X. ¿Sí? Entonces, vean aquí más o menos cómo es también otra mezcla de polímeros. ¿Sí? Vean, aquí está el polietileno. Vean este evento en la cristalización. ¿Sí? No, este sería el punto de fusión porque es endotérmico. ¿Sí? Vean, aquí sería el del polietileno, aquí sería el del polipropileno. Vean, en el blend, primero funde este y después funde este. Otra prueba más que están inmiscibles, ¿sí? Si fueran más miscibles, digamos, podríamos ver un solo evento, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vemos la cristalinidad entonces?
Esto principalmente es cuando yo tengo polietileno, ¿sí? Entonces el polietileno, digamos, yo puedo medir bien su cristalinidad porque yo sé que el polietileno cristalino, ¿sí? Tiene esta entalpía, 68.4 calorías por gramo, ¿sí? Entonces es una simple regla de tres, ¿sí? Como muchas cosas en química. Entonces 68.4 calorías por gramo equivale a un 100%, 54.5 calorías por gramo equivaldrá a 79.7. Entonces, si ven, es bastante sencillo, ¿sí? Vamos a ver el artículo de la tarea de esta semana, pues va a ser sobre un poco de esto, ¿sí? Para que puedan leer. Aquí un pequeño estudio, una pequeña publicidad, ¿sí? Pues siempre me ayudó, ¿no? No sé si se recordarán cuando hicieron una resina fenolformaldehído, ¿sí? A partir de cardanol y formaldehído, ¿sí? Entonces, recuerdan que no curaba, entonces yo tuve que ver esto, ¿sí? Y vi que cura a más o menos 215, entonces llevamos el horno a 230, no sé si se recuerdan, ¿sí? Para saber, o más o menos acá, si ven, el evento termina en más o menos 260, ¿sí? Entonces llevamos el horno a 260, solo que sabíamos que por acá, si ven, se empieza a descomponer, entonces había que tener cuidado, ¿sí? Entonces, vean, esto es cura regularmente, la cura de polímeros es un evento exotérmico, ¿sí? Vean, entonces lo podemos medir también, ¿sí? El efecto de cuando se empiezan a entrecruzar, ¿sí? Y se empieza a volver sólido el prepolímero. Bien, aquí tenemos siempre PET, vean, pues también lo podemos ir midiendo, ¿sí? Vean tanto, digamos, la cristalización como la fusión, ¿sí? Vean el flujo de calor endotérmico hacia arriba, ¿sí? Aquí estaría el PET, solo que he visto desde la transición vítrea. Nuevamente vean dos líneas. Sí, vean, pues no mucho me gusta, vean qué feo queda esto. Vean, acá queda como otro evento, pero realmente es a partir de eso. Entonces, mido esto. Sí, la cosa es que se toquen las dos. Sí, vean. Y entonces mido la mitad, vean, entonces 76.48. Bien, este es un poco de DCC, solo que usando lignina epóxica. Si vean, entonces más o menos dio estos termogramas. Si noten que más o menos aquí lo que les dice, cuando vean esto, es agua, ¿no? Es cuando el agua, digamos, cambia, ¿sí? De fase, ¿sí? Digamos, líquido a gaseoso. Cuando ustedes lo ven en 100 grados, es que su muestra estaba húmeda, ¿no? Entonces, no sé si ven en el de aquí cuesta un montón quitarle el agua. Esto es agua, si ven, pues eso queda horrible. Sí, lo bonito es que cuando ya se le pone beta, digamos, el éter diglicílico del bisfenol A, ¿sí? Entonces yo podría observar esto, ¿sí? Entonces solo para que lo vean. Bien, entonces vean acá, ¿sí? Entonces hay bastante, como quien dice, agua, ¿no? Vean acá tenemos algunos mejores, entonces acá ellos lo que usaron fue termoendurentes, entonces vean, lograron que empezara a curar el polímero. Si ven acá ven diferentes curaciones y de cada uno de diferentes ligninas también, cada gráfica es una lignina. Entonces si ven, estamos haciendo rampas de temperatura para ir estudiando esa energía de activación, ¿sí? Entonces, eso pues les podría ayudar, ¿sí? Y este sería un explosivo. Entonces, ahorita ya terminamos lo de polímeros. Espero que no ha sido muy largo, ¿sí? Que a veces me gusta el tema, entonces a veces me puedo tardar. Entonces, vean acá, recuérdense de esto, a veces esto es un signo de pureza, ¿sí? Entonces, acá empieza a cambiar de fase, ¿sí?
Entonces vean, por eso es así, porque es bastante puro. ¿Sí? Y aquí se descompone, es decir, ¿dónde empieza a ser boom? El perclorato de amonio, más o menos a 170, ¿sí lo ven? Entonces eso nos puede servir para saber qué tanto podemos calentar, qué tanto debemos tener cuidado. ¿Sí? Si ven, ya aquí empieza a cambiar sus propiedades en 240. Ah, no, perdón, dije 170, son 270, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Entonces podemos ver el mecanismo de activación, cuánta energía necesito, ¿sí? Podría ser interesante. Aquí está también, digamos, podemos ver estabilidad de aceites, ¿sí? Vean este aceite mineral, casi no es estable, más o menos a 35 por ahí, 35.65 minutos, o que es minutos, habría que transportarlo a temperatura, ¿sí? Sería más o menos 180, ¿sí? Y este ya está en temperatura, no, este es 180, porque son 200 minutos, ¿no? Y este tendría que ser menos. Pero vean, el sintético, ¿sí? Es menos estable que perdón, este sintético, digamos, es menos estable, perdón, es más estable que este mineral, ¿sí? Entonces vean, también para quien hace lubricantes, ¿sí? Podría ayudarles esto. Y ya para terminar, una última aplicación que podría ser interesante es hacer un diagrama de fase. ¿Sí? Por ejemplo, esto es el sistema, digamos, hielo ácido clorhídrico, hielo cloruro de sodio, ¿sí? Hielo y sal. ¿Sí? Ya saben ustedes que si yo le agrego sal al hielo, ¿sí? Yo puedo obtener, digamos, temperaturas más bajas. Solo que noten que siempre tengo una temperatura, ¿sí? Que es como quien dice crítica, ¿sí? Más abajo de eso es imposible, ¿sí? Que el hielo de más abajo de esto, ¿sí? Recordando que la temperatura, ¿sí? Nosotros lo que pensamos es que la temperatura es proporcional al movimiento de las moléculas, ¿sí? Bien, entonces esta temperatura la podemos medir muy bien, ¿sí? Por DCC. Vean que es más o menos 21.1 grados, ¿sí? A esta temperatura pues hay un cambio de fase, ¿sí? Y vean, aquí hay una temperatura en la que el hielo se empieza a descongelar. Veamos acá, nuevamente tenemos un pico más alto, ¿sí? Cuando tengo 5% bueno, aquí está más o menos 4.3%, ¿sí? Peso, ¿sí? Vean. Entonces, el hielo comienza a fundir a más o menos 4 grados, ¿sí? 4 punto algo, ¿sí lo ven? Cuando yo tengo una más o menos proporción de 8.4, ¿sí? Entonces ya por eso mismo del cloruro de sodio, ¿sí? Empezamos a ver que estos dos picos están más cerca y este está más pequeñito. Y aquí es donde se comporta como un compuesto puro, ¿sí lo ven? Esto sería como quien dice una mezcla eutéctica. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran saber hasta dónde, qué tan abajo pueden tener la temperatura de agua, cloruro de sodio, sería o el punto eutéctico, ¿sí? Digamos, ¿sí? Si ven es donde se comporta como un compuesto puro, si lo ven en DCC, sería más o menos cuando tengo un porcentaje 23.3% peso en peso, ¿sí? Entonces tendría que pesar por cada 100 gramos de mezcla hielo cloruro de sodio, tendría que pesar 23.3 gramos de cloruro de sodio y agregar serían 76.7, ¿sí? Gramos de hielo. En esa mezcla yo tendría la menor temperatura,
¿sí? Menos 21.1 grados centígrados, ¿sí? Y ya arriba de eso, ya saben, ya todo se fue, ¿verdad? Y ya no voy a ver diferencia, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería lo que tenía para ustedes hoy. Espero les haya gustado. Sí, y la otra semana vemos DMA, siempre en análisis térmico. Gracias.